12:31, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Junto al periodista Felipe León hacemos este medianoche especial post-debate electoral, donde vamos a tener la posibilidad de desmenuzar parte de lo que ocurrió esta noche. Presento de inmediato quienes nos van a acompañar también aquí en el panel de conversación, donde vamos a ir en un momento más con los puntos de prensa que van a ser los candidatos presidenciales. Gonzalo Miller y Pepe Out están con nosotros, bienvenidos, gracias por estar aquí, buenas noches. La primera aproximación de ambos sobre qué vimos hoy día, ¿distinto o más de lo mismo? Distinto la forma, a mí me gustó por lo menos el formato, el más ágil, el concentrarlo en un solo tema y que finalmente pudieran intercambiar, más allá que si lo aprovecharon en todos los temas para poder que hubiera algún debate real. Yo creo que esta es la primera vez que nos acercamos más a un debate, es decir, a poder ver que los candidatos pudieran contraponer discursos distintos. En el ensayo y error vamos probando, o sea, si las elecciones fueran en abril probablemente ya habríamos corregido el modelo perfecto. Pepe Out. Es que es muy distinto un debate de 8, que en la práctica es una entrevista seriada, que un enfrentamiento entre dos opciones, dos candidatos, dos personas. Los debates que uno recuerda de la historia del mundo no son debates de A5, son debates de A2. Y allí puede producirse lo que aquí hubo, algo de interacción, tiempo para desarrollar sus respuestas. En fin, yo creo que fue un debate bastante educativo. Vamos a mirar, aprovechar de preguntarle al tiro a Felipe León sobre esto de la interacción, cómo estuvieron comportándose la gente en las redes sociales. Felipe León, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, bienvenido a ustedes también. Bienvenidos ustedes también en sus casas para presentarles nuestra herramienta Live Data, ya la hemos usado anteriormente. La explicamos de todas formas si usted no la ha visto. Aglomera todas las interacciones, los likes, los me gusta, las caritas tristes, las caritas felices y también los comentarios respecto a temas, a candidatos. Y aquí tenemos también la cantidad de usuarios que estuvieron conectados durante esta noche mencionando a los candidatos, los temas a través de la plataforma de Facebook. Recogimos lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Tenemos, por ejemplo, la cantidad de usuarios únicos que se elevó en un momento, obviamente, cuando estábamos iniciando el debate y luego ha ido bajando paulatinamente, han avanzado las horas. Temas. Aquí había un movimiento interesante mientras se realizaba el debate. Tenemos como primer tema educación, que no sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo, pero por lo menos en cuanto a los temas que más generaron debate y tensión en el momento de la discusión fue justamente el momento en que se habla del CAE, por ejemplo, de la propuesta de CAE de Alejandro Guillet respecto al 40%, donde él dice finalmente que se trata de un tema que sería una condonación para siempre. Luego tenemos la economía, cuando se habló también respecto a la reforma tributaria. Tenemos la delincuencia, que, a ver, ustedes harán análisis después, lo dejo a su merced, pero la delincuencia fue uno de los temas que tal vez no se tocó tanto en detalle dentro del debate y sin embargo se mantuvo como uno de los temas más comentados o más pedidos tal vez por la gente. Estoy especulando, pero puede ser que la gente haya comentado por qué no se hablaba de delincuencia durante el debate en profundidad. Tenemos también salud, se habló harto en el último momento, los últimos minutos, respecto, por ejemplo, el tema de los medicamentos y su bajo costo, de qué propuesta tenían los candidatos respecto a aquello. Y también la reforma de las pensiones, que fue uno de los últimos temas que se metió justo a propósito de las últimas preguntas que tenían que ver justamente con el tema de la previsión que se les hizo a los candidatos. Otro tema que estuvo también metido dentro de los 5 más comentados, hay que mencionar que se habla respecto a los solamente 5 temas más comentados acá, fue el tema de la identidad de género cuando se le consulta a Sebastián Piñera, por ejemplo, respecto al tema del matrimonio igualitario. Eso en cuanto a los temas. Vamos a los candidatos. Tenemos la evolución de cómo estuvieron las interacciones respecto a los candidatos desde las 10:30 en adelante. Para acá no tomamos en consideración porque es el promedio del día. 10:30 en adelante, hubo un salto importante en un principio de Sebastián Piñera justamente cuando estaba comenzando el debate presidencial. Luego, en algún momento, cuando justamente coincide con la pregunta de Mónica Rincón respecto al tema del CAE, es cuando se disparan las menciones respecto a Alejandro Guillet y luego ya se mantiene arriba todo el rato hasta finalizar el debate recién. Una actualización que se realiza cada 15 minutos y que en este momento nos entrega por lo menos los últimos detalles de lo que ocurrió con el debate, con las interacciones de la gente a través de la plataforma de Facebook. Vamos a conversar de algunos de esos puntos que tú planteas. Quedémonos con el que fue probablemente el más controvertido en el comienzo del debate, esta confrontación, incluso en algún momento, de la periodista Mónica Rincón con Alejandro Guillet, donde dice, esto no es un monólogo, aquí se supone que tiene que haber un diálogo, es lo que se había pactado además entre la Anatel y el Comando, a propósito de una pregunta muy específica que ella le hace respecto de si efectivamente hay una condonación, además, para siempre, de la deuda del CAE, y donde inicialmente el candidato en esos 2 minutos no responde. Parto preguntándote a ti, porque además ella le cita una contradicción entre lo que se dice desde el Comando y lo que ha planteado el candidato.
Sí, en algo que se ha repetido ya en el debate de Archie ocurrió lo mismo, que él hace una afirmación respecto de que usa la palabra condonación y finalmente sale su jefe programático a corregir que es una suspensión de pago condicional mientras las personas se mantengan. Porque lo que todos los chilenos entienden por condonación es que se extingue la deuda, ¿ah? Y resulta que si yo después salgo la condición del 40% y tengo que asumir esa deuda, significa que esa deuda no se ha extinguido, sino que es una suspensión de pago. Yo creo que se le ve pisando huevo a Guillé en ese tema, demasiado. Y no es casualidad, porque es uno de los temas que le exigió el Frente Amplio condicionando su apoyo. Y entonces él, de alguna manera, usa la palabra condonación para acercarse al Frente Amplio, pero después cuando tiene que explicar en qué consiste, se aleja y se parece más a la alternativa que ha presentado incluso Sebastián Piñera. Déjame poner pausa aquí en este tema porque tengo a Fidel Oyarzo también en otro lugar de Televisión Nacional, que es donde se realizó este debate presidencial, para que vaya conversando también con algunos de los invitados antes de que se retiren. ¿Cómo está, Fidel? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Tenemos varios personajes de la política nacional preproducidos. Partimos con el senador Alberto Espina. Senador, brevemente, antes de hacerle otras preguntas, ¿qué le pareció el debate? ¿Cómo está, Fidel? Yo creo que fue un muy buen debate y nosotros quedamos muy contentos porque creo que en este debate Sebastián Piñera pudo demostrar, pero clara y concretamente, las razones por las que él sería un muy buen presidente para el futuro en nuestro país. ¿Le vio puntos débiles? No, yo creo que él fue muy sólido porque los errores que él cometió en el pasado los reconoció, porque creo que fue muy humilde en señalar aquellas cosas que no hizo en su momento bien y fue muy sólido en señalar cómo conduce a Chile. Creo que en materia de educación, de pensiones, de seguridad ciudadana, de salud, de migración, de economía, creo que demostró que realmente vamos a tener si los chilenos así lo quieren, un brillante presidente. Y una cosa que me extraña y no puedo dejar de decirla, porque tú conoces, Fidel, que yo me he dedicado a los temas de seguridad ciudadana. Sí. Yo encuentro increíble que Alejandro Guillé, a quien le tengo mucho aprecio, pueda decir que se sigue tramitando la ley de presupuesto cuando él votó para terminar con todos los recursos para los municipios en materia de seguridad. Entonces, esas contradicciones, como que el CAE era algo que duraba provisoriamente, que duraba para siempre, cuando su programa dice que duraba provisoriamente, cuando su programa de gobierno dice que vale 10.000 millones y vale 40.000 millones. Entonces, sinceramente, con el respeto que me merece Alejandro Guillé, yo creo que Sebastián Piñera hizo una muy buena presentación y creo que esto le abre cada vez más el camino, si los chilenos así lo estiman, para ser presidente de la República. Con la mano en el corazón, con los años que nos conocemos, senador, ¿usted creía posible que Sebastián Piñera tuviera algún tipo de caída en esta ocasión? Mira, uno siempre está preocupado que personalidades como Sebastián Piñera se les busque la quinta pata del gato. Y a veces la quinta pata del gato se produce, pero yo creo que en esta oportunidad llegó tranquilo, relajado, hizo un buen programa y sobre todo tuvo la sencillez de un ser humano común y corriente, que es cuando le preguntaron sobre hechos del pasado, si él creía, cuando él dice que yo le pido disculpas a Alejandro Guillé si en algún momento lo ofendió, eso demuestra que tiene la estatura y la jerarquía para saber gobernar un país donde la humildad y el liderazgo tienen que ir de la mano. Depende mucho de lo que pase el próximo domingo si va la gente a votar. ¿Usted cree que va a votar más gente o no? ¿O menos gente? Yo creo que van a votar alrededor de 6.700.000, 7 millones de personas y yo creo que Sebastián Piñera se ganó por lo que representa para el futuro y por los años difíciles que vienen el ser el presidente de Chile. Y como dice, no va a ser presidente solo de los que votemos por él, va a ser presidente de todos los chilenos. Muchas gracias, senador, por tener la deferencia de ser el primer medio de comunicación que atiende. Juan Manuel, podemos seguir porque tenemos al presidente de la Cámara de Diputados. Sí, dame un segundo porque tengo esperando también a Pamela Araya con Yasna Proboste. Vamos a intercalando ahí las entrevistas porque entiendo que todos se quieren ir. Presidente, vamos. Mientras tanto, lo acomoda Pamela Araya, voy contigo. Sí, ok. Sí, Juan Manuel, buenas noches a todos quienes nos ven hasta ahora en vivo. Bueno, tenemos a una de las integrantes del comando de Alejandro Guillé, Yasna Proboste. Bueno, primero, conocer, diputada, su impresión respecto de todo este desempeño que hubo en el último cara a cara de los candidatos. Bueno, cada uno de los 8 temas da cuenta de la diferencia en la mirada que tenemos en la construcción de una sociedad. En resumen, mientras el candidato de la oposición plantea en que aquí debemos seguir avanzando en una sociedad más individualista y el que tiene recursos accede a los distintos derechos sociales, lo que plantea nuestro candidato Alejandro Guillé es que Chile está en condiciones de poder seguir avanzando y profundizando los derechos sociales y en donde florezca este espíritu de mayor solidaridad que tienen todos los chilenos y chilenas. Y yo creo que eso hace una gran diferencia respecto de la mirada de país que existe entre ambas candidaturas.
Diputado, un punto cuando se le pregunta por el tono de la campaña, Sebastián Piñera dijo pido disculpas por si contribuye a este clima de violencia. Sin embargo, Alejandro Guiller no lo hizo directamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que también para muchos chilenos era importante que en el día de hoy Sebastián Piñera pidiera disculpas a las miles de familias que muchos de sus familiares murieron esperando una atención médica. Recordemos que lo que ha dicho el organismo Contralor es que estas 30.000 personas que fueron borradas de las listas auge eran personas que tenían un acceso garantizado y fueron borrados. Es decir, nosotros esperábamos, yo creo que todos los chilenos y chilenas, que hoy día Sebastián Piñera pidiera perdón por aquello y creo que solo pidió perdón por el tono agresivo, por dañar la institucionalidad que existe en nuestro país, estableciendo este manto de dudas respecto al proceso eleccionario. Pero, diputada, le pregunto si Alejandro Guiller debió haber pedido disculpas también porque era por el tono que ha tenido la campaña y ha habido cosas particulares por ambos lados. Bueno, mire, a nosotros lo que nosotros hemos escuchado cada vez que ha existido una dificultad o una frase que no ha sido afortunada, nuestro candidato lo ha reconocido con mucha hidalguía y con mucha valentía. Pero creo que hoy claramente Sebastián Piñera se quedó corto con el perdón porque solo pidió perdón por el tono, pero no ha pedido perdón por muchísimas situaciones que han sido de público conocimiento, la más reciente respecto de las listas auge en nuestro país. ¿Cómo estuvo la salida a su juicio de Alejandro Guiller, del candidato, cuando le preguntan sobre el tema de la condonación del CAE? Porque siempre se da el ejemplo que alguien del comando dice pero en realidad el candidato del ICB tuvo que aclarar de alguna manera y aclarar hasta el final de esto. Bueno, de hecho fue parte también del punto de prensa posterior de nuestro candidato y yo lo que quiero en esto resaltar que nuestro candidato Alejandro Guiller, cuando hace el lanzamiento oficial de la segunda vuelta en el Coliseo de Nataniel, señaló que así como la dictadura fue al rescate de los bancos, nosotros en democracia iremos al rescate de las familias que hoy están endeudadas por el auge y ese es un compromiso, es una clara convicción y en el día de hoy nuestro candidato lo ha ratificado. Diputada, senadora electa, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Juan Manuel, bueno, ahí teníamos algunas impresiones, reacciones a este debate. Vamos a seguir pendientes, vuelvo contigo, Fidel Oyarzo, que tenías ahí otro entrevistado que lo estamos viendo ya en pantalla. Así es, la cuarta autoridad de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa. Diputado, bueno, ¿quién ganó, quién perdió? ¿Cuál es su evaluación? Lo más objetiva posible. Primero, tengo la plena convicción, ¿no es cierto?, que aquí esta noche hubo un ganador en el debate y fue nuestro candidato Alejandro Guiller. Es el candidato Guiller que quería ver todo Chile. Y hoy día ha mostrado, ¿no es cierto?, lo que él quiere hacer con el país, ha demostrado las dos visiones distintas que tenemos. Y el candidato Piñera lo que ha hecho ha sido más promesas de lo mismo. Fue el mismo candidato que dijo que iba a terminar la fiesta de los delincuentes. Hoy día dice que va a terminar con la delincuencia y el narcotráfico. Habla de las pensiones. En su gobierno no mejoró absolutamente ninguna pensión y ha sido la presidenta Bachelet la que ha dado un impulso tremendo al tema de la mejora a las pensiones que esperamos Guiller proyecte en el futuro. Nos ha notificado hoy día que si él no gana la economía se cae en este país. O sea, un ego tremendo. Yo creo que hoy día ha habido un gran ganador y el gran ganador el domingo van a ser los chilenos y chilenas si elegimos, ¿no es cierto?, a Alejandro Guiller como nuestro futuro presidente de la República. Estamos convencidos de aquello y estamos plenamente claros, Fidel, de que aquí, ¿no es cierto?, hoy día los chilenos y chilenas han podido ver las dos grandes diferencias entre una y otra candidatura. Fidel, vamos a escuchar a Alejandro Guiller que está hablando en estos momentos. Escuchemos las palabras del candidato. ¿Vuelve a pagar? No, ahí yo lo que les he planteado es más definiciones, porque tú no puedes estar entrando y saliendo del sistema, tú tienes que resolverle. Entonces lo que nosotros estamos planteando es resolver las situaciones, porque lo que no hemos dado cuenta, que no es como pensamos al comienzo, que la persona va a tener una flexibilidad, va y viene, son deudas enormes, son deudas que ya no van a poder pagar aunque encontraran trabajo, pero como además muchos están en el DICOM, no tienen manera de salir si es que no resuelves la deuda. Por esa razón tomamos una decisión política más dramática, que es sacarlos definitivamente, sacarlos del DICOM y al otro más o menos es 70%, un poco menos, 65, 60%, que sí hagan un esfuerzo. Y lo que vamos a hacer es suprimir el talón de Aquiles del problema, que es las tasas de interés. Eso es lo que se va comiendo las deudas, porque además hay gente que ya pagó el volumen de lo que costó su educación y sin embargo hoy día esas personas siguen pagando. Entonces vamos a hacer un tipo de justicia. Como el Estado no busca el lucro, bueno, el Estado va a tener que renegociar esas deudas. ¿Y por qué 10 años? Porque la deuda es muy alta, es muy grande. Entonces necesitamos tiempo para graduar
el pago y el proceso mediante el cual las familias puedan ir pagando y en los casos que no puedan el Estado se vaya haciendo cargo. Pero necesitamos desahogar un poquito el Estado porque efectivamente también hay otros compromisos que tenemos con la tercera edad y con otros sectores. El tema mismo que hemos mencionado de la gratuidad en el transporte, por ejemplo, para las personas de tercera edad, mejorar el pilar solidario. O sea, hay que hacer inversiones en un nuevo sistema previsional. Por eso que yo les pido a todas las familias también un poco de comprensión de que vamos a tener que demorar un poco todavía y pedirle un poquito más de esfuerzo a las familias que lo puedan hacer. Gracias, candidato. Se terminó tu tiempo. Se les agradece, muchas gracias. Y los veo el domingo. No se equivoquen. Las palabras de Alejandro Guillé en la conferencia de prensa que se hace en el mismo estudio en el que se realizó el debate presidencial. Por lo tanto, estamos ahí a la espera de las palabras de Sebastián Piñera. Mientras tanto, Fidel, te tuve que interrumpir ahí, pero la idea era poder escuchar también al postulante. Vuelvo contigo. Sí, lo escuchamos los dos, así que no te preocupes. Una última pregunta, presidente. A su juicio, el discurso de esta noche, que ahí lo vamos a escuchar que lo ratifican en el punto de prensa, este llamado un poco a la calma, ¿con esto se cautiva el voto del Frente Amplio? El 19 en la noche, el 55% de los chilenos le dijo no a Sebastián Piñera. Hoy día, la misión que ese 55% se aglutine trae a Alejandro Guillé. Yo creo que hoy día hay un acercamiento profundo. Yo estoy seguro que la gente que votó Frente Amplio, en su gran mayoría, más del 90%, el día 17 en la noche va a votar a Alejandro Guillé y vamos a ganar la presidencia también con ese apoyo fundamental que ellos van a dar. Bien, muchas gracias, presidente. Muchas Usted tiene el gracias partido del Paraíso, así que sí, bueno. muchas gracias. Nos vemos mañana. Además. Fidel. Listo. Gracias, Fidel. Voy con Pamela Araya ahora para saber con quién conversa ella. Sigue, Pamela. Nos vemos contigo. ¿Sí? Sí, voy contigo ahora. Sí, estamos ahora con el senador de RN, Francisco Chaguán. Queremos conocer su impresión. ¿Cómo estuvo el candidato? ¿Se desempeñó bien o hay algunas discusiones con Alejandro Guillé? No, claramente hoy día se marcó un punto de inflexión en la carrera presidencial. Vimos a Sebastián Piñera sólido, contundente, con manejo de las cifras, pero además con la capacidad de transmitir cómo el programa de gobierno de nuestro candidato presidencial va a transformar la vida de los chilenos. Cuando se habla de gestión, cómo eso va a significar la posibilidad de reducir las listas de espera para una intervención quirúrgica o para una interconsulta médica. Claramente acá se habla también de la revolución, fundamentalmente de la atención primaria, cómo complejizar esa atención primaria, bajando las especialidades básicas y cómo poder incorporar la telemedicina. Eso es tan solo un ejemplo. Y también tiene que dar explicaciones en la mayoría oficialista, puesto que el programa y el proyecto sobre planes comunales de seguridad pública, que fue el programa estrella de la presidenta Bachelet, en esta ley de presupuesto se llevó a cero. Y el propio Alejandro Guillé votó justamente en aquello. Es por eso, claramente, que en materia de seguridad pública, por ejemplo, el candidato oficialista tiene que dar una explicación y también la coalición oficialista. Vemos también un sistema de debate que también facilitó el contrapunto y claramente hoy día yo creo que vamos a tener un voto mucho más informado y el presidente Piñera ganó lejos, a mi juicio, este debate. Lo interrumpo un poquitito, vamos a escuchar a Sebastián Piñera y escuchamos lo que está planteando el candidato. Lleguen a todas las familias chilenas. Yo me comprometo como presidente de Chile que no vamos a solucionar todos los problemas, pero sí que vamos a avanzar en crear 600.000 nuevos y buenos empleos con buenos salarios, en hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y la pobreza, en lograr que nuestra economía vuelva a crecer con fuerza y crear oportunidades para las pymes, para los emprendedores, y también mejorar la calidad de la educación en la sala de clases, que es donde realmente importa, y la calidad de la salud en el consultorio y el hospital, que es donde la gente le cambia la vida, y iniciar un nuevo trato, un mejor trato con nuestros adultos mayores. Les vamos a mejorar las pensiones a todos, pero muy especialmente a la clase media, las mujeres y las pensiones más bajas. Con nuestros enfermos, que necesitan y merecen un mejor trato. Con nuestras regiones, que están muy postergadas. Y con nuestra clase media, que nunca recibe las oportunidades y la ayuda que requiere para poder desarrollar en plenitud sus talentos. Esas son nuestras grandes prioridades. Y como presidente de Chile, voy a trabajar incansablemente por cumplir estos compromisos. Yo sé muy bien que los candidatos a veces prometen más de lo que pueden cumplir, pero yo tengo la experiencia de haber sido presidente y le puedo asegurar a mis compatriotas que los compromisos que estoy adquiriendo son aquellos que
tenemos la convicción que vamos a cumplir. Candidato, acá, Caterín Flores de Canal 13, preguntarle qué le parecen las declaraciones del Contralor por las listas de espera, que dijo que puede haber oportunismo al usar este informe de Contraloría. Bueno, yo comparto plenamente la opinión del Contralor. Aquí hubo un uso abusivo con mucho oportunismo, porque ¿cuál es la verdad? Esto pasó hace más de 4 años y se cometió una irregularidad en un hospital de más de 200 hospitales en Chile. ¿Cuál fue la reacción de nuestro gobierno? De inmediato destituimos al director del hospital, iniciamos un sumario, entregamos los antecedentes a la Contraloría, entregamos los antecedentes a la Fiscalía y llamamos a todos esos chilenos que habían sido atendidos por médicos generales y no por médicos especialistas, para que pudieran volver a ser atendidos por médicos especialistas. Eso hace un buen presidente y un buen gobierno cuando se comete un error. Yo podría también citar que hay otros informes de Contraloría, por ejemplo, el que determina que en 25 hospitales el desorden con las listas de espera y la pérdida de los papeles ha sido realmente monumental. O, por ejemplo, el hecho que haya en este instante 2 millones de chilenas y chilenos esperando por una atención y que muchos de ellos, se calculan en más de 20.000, se murieron esperando y que incluso aproximadamente 6.000 murieron precisamente porque se les denegó una atención oportuna. Sobre eso no he escuchado una sola palabra, ni al gobierno ni a mi contendor Alejandro Guillé. Última pregunta. Candidato, buenas noches. Sebastián Minera, la segunda por acá. Quisiera pedirle si fuera tan amable explicarnos por qué en este debate tomó una decisión distinta, que fue ir a buscar los puntos críticos con el candidato Guillé, ir a criticarlo, una actitud que no tuvo el otro debate. ¿Por qué eligió esa estrategia para este debate, a diferencia de los anteriores? Bueno, yo tengo respeto y aprecio por Alejandro Guillé, lo conozco hace muchos años, en alguna época trabajamos juntos, pero también tenemos grandes diferencias y yo creo que siendo este el último debate y entre 2, porque es imposible hacer un debate de verdad entre 8 porque se diluye, era la oportunidad de mostrar las coincidencias. Por ejemplo, en materia de salud tenemos muchas coincidencias, pero también las diferencias. Yo creo que el programa que ha planteado Alejandro Guillé no es un programa responsable. El costo de ese programa es más de 4 veces lo que el comando de Alejandro Guillé ha informado a los chilenos. Y por tanto, era importante que los chilenos supieran de boca de los propios candidatos las coincidencias y las diferencias, y que lo hiciéramos a veces con pasión, a veces con humor, pero siempre con respeto. Y eso es lo que yo creo debe ser la esencia de un debate, decir las cosas con franqueza, con pasión, pero siempre con respeto. Y yo quiero decir además que en nuestro gobierno tenemos metas muy ambiciosas y para poder cumplirlas vamos a buscar apasionadamente la unidad entre los chilenos y no la división. Vamos a buscar el diálogo y los acuerdos y no vamos a pasar ninguna retroexcavadora. Vamos a buscar la colaboración y no el odio entre los chilenos. Y eso es una característica de nuestra campaña, porque a veces siento que algunos entienden la unidad como convocando a una mitad de chilenos que se una en contra de la otra mitad de los chilenos. Eso no es unidad. Y todos sabemos a dónde conduce ese camino de división, porque lo hemos conocido en el pasado. Yo quiero ser el presidente del futuro. Quiero ser el presidente del trabajo, de las regiones, del progreso, el presidente que mejora la calidad de vida de todas y cada una de las familias chilenas. Y lo voy a hacer con un cariño muy especial por los más vulnerables y por la clase media de nuestro país. Muchas gracias. Las palabras entonces de Sebastián Piñera, insisto, en el mismo estudio en el que se efectuó el debate presidencial, respondiendo a la prensa entonces que estaba ubicada en ese lugar. Dejamos pendiente la conversación con Pamela Araya. Vuelvo contigo, Pamela. Sí, le sacamos la pausa entonces al senador Francisco Chaguán, lo dejamos congeladito ahí. Usted estaba haciendo el análisis del desempeño. Nuestro líder hablando, así que está perfecto. Claro, ahí por eso no, ahí usted queda en paz, porque se puede escuchar a su candidato. Bueno, estábamos siguiendo con este análisis. Yo le preguntaba también por los temas valóricos, cuando se le consulta si a quién está más cercano, si está más cercano a José Antonio Kast o a Felipe Kast. Ahí no quedó muy claro ese tema. Era necesario quizás abordarlo. Bueno, lo primero es señalar que estamos frente a un Sebastián Piñera nuevo, distinto.
Distinto a la elección del año 2009, distinta a la primera vuelta, Sebastián Piñera tuvo la oportunidad de recorrer completamente el país, escuchó a los chilenos, escuchó finalmente la temperatura ambiente, fue capaz de recoger ideas de otros candidatos presidenciales y, por ejemplo, ha sido capaz, por ejemplo, en materia de gratuidad, no solamente sostener que él no va a terminar con la gratuidad, sino que va a aumentar la gratuidad particularmente a los FT y los IP. Y por tanto el llamado que hemos hecho nosotros es a terminar con las campañas del terror. Respecto a los temas valóricos, él ha tenido posiciones claras. Primero, respecto a la defensa del derecho a la vida, a poder generar un programa de acompañamiento integral a las mujeres con embarazos complejos, a que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, pero sin generar discriminación alguna a aquellos que toman opciones distintas. Y en ese sentido, Piñera, sin ambigüedades, ha manifestado su posición y que está contenida además en el programa de gobierno. Por tanto, yo diría que en materia valórica ha sido contundente. Ha sido también una persona que se ha manifestado claramente en términos que hay que respetar la diversidad, pero ciertamente hay determinadas instituciones como el matrimonio que es una institución entre un hombre y una mujer. Bien, senador Francisco Chaguán, lo dejamos para que vaya a descansar. Mañana tiene que irse temprano al Congreso. Hay que seguir trabajando. En este minuto están desplegados en Valparaíso más de nuestro equipo, más de 200 profesionales, golpeando las puertas, encontrándose con los ojos de los porteños y pidiéndole efectivamente que la mística y el entusiasmo finalmente se manifiesten el próximo 17 de diciembre. Así que a nuestros adherentes a defender los votos con fuerza el próximo domingo. Y aprovechó de pasar al dato. Buenas noches, senador, que le vaya bien. Juan Manuel, estamos contigo. Gracias, Pamela. Voy de vuelta en un ratito más con Fidel Oyarzo, pero dejé puesto yo aquí la pausa con nuestros invitados también, con quienes estábamos conversando. Pepe Out, no alcancé a preguntarte a ti tu opinión sobre este debate que se ha generado sobre si Alejandro Guillé o su equipo económico particularmente tienen la razón, porque pareciera no haber del todo coincidencia en la manera al menos en que se explica si se termina definitivamente con el CAE o la condonación a quienes tienen esta deuda. Te hago la misma pregunta. Es un tema de suyo complejo por la magnitud de recursos que involucra, por la gradualidad obligada que requiere, la magnitud de recursos que involucra. Y Alejandro Guillé efectivamente dijo algo distinto de lo que dijo su equipo. Eso es evidente en el debate de Archie. Y ahora él reitera. Es decir, él dice, yo soy el presidente y yo he tomado ese compromiso y vamos a cumplirlo con la gradualidad, obviamente, que la situación exige, cosa que por lo demás reitera en la conferencia de prensa. Ahora, lo que más me llama la atención de lo que escuchábamos recién de los distintos actores es que pasa lo que habitualmente ocurre en estos debates. Gana tu candidato. ¿Ah? E incluso cuando uno pregunta, yo tengo el ejemplo, no sé si te acuerdas tú de ese debate Soledad Alvear, Michelle Bachelet en Hualpén, previo a las primarias, donde previo a las primarias que no se realizaron, claro. Todos vimos ganar a Soledad Alvear y 45 segundos después la euforia nuestra, porque cae la encuesta, que creo que Méndez la hacía, 65% había visto ganar a Bachelet y 35% había visto ganar a Alvear, porque la gente ve ganar a aquel con el que se identifica. Y yo te diría que este debate no escapó de esa regla. Ya. Usted, entonces voy a hacerle esta otra pregunta. En el entendido de que más o menos están definidas las posturas que cada quien tiene respecto de los candidatos, me refiero a ustedes dos, ¿qué debilidades le vieron a Sebastián Piñera, en tu caso? Yo creo que partió muy contenido. Yo creo que esa sensación de que la semana, sobre todo la semana posterior a la primera vuelta, fue una semana confusa, en donde se cometieron errores. Yo creo que partió muy contenido, sobre todo en tratar de no equivocarse. Desaprovechó un par de preguntas que quizá debería haberse soltado. Quizá la pregunta inicial, que yo la encontré muy buena, de José Antonio Neme, respecto del cambio de tono. Le costó mucho llegar al punto, que era, finalmente lo dice, si en algo mis palabras ofendieron, pido perdón. Ese era el momento, era lograrlo ahí. Pero yo lo vi muy contenido al principio. Pero lo logra, al final lo logra, pero me hubiera gustado más suelto. Se fue soltando quizá el manejo de los datos y el tipo de formato lo terminó hacerse sentir más seguro a Sebastián Piñera, conoce en profundidad su programa. A ratos parecía que también conocía mejor el programa de Guillé que el propio Guillé. Entonces el formato lo hizo sentirse ganar en seguridad. Pero me hubiera gustado que hubiera partido más suelto, sobre todo en ese tema, que yo creo que es un tema importante porque es un tema país, porque finalmente hay una elección el domingo, pero Chile sigue el lunes. Aquí no se termina nada, sino que se elige presidente y hay continuidad. Y yo creo que a ratos se pierde esa sensación de decirle que si gana uno se acerca al infierno, cualquiera que este sea, la visión que cada uno tenga. Yo creo que eso, dejarlo un poco de lado, por eso me pareció bien como tema inicial,
y sentí como debilidad que partió un poquito contenido, tratando de no equivocarse y solo finalmente logró aceptar con la respuesta. En tanto tú, ¿qué debilidad le viste al senador Guillé? Mira, sobre todo al comienzo, su dificultad para cerrar, es decir, para responder inmediatamente la pregunta. Yo creo que ahí lo traiciona su hábito periodístico, no es ningún insulto a ti, pero intenta no es que haya describir y explicar muy largo. Y yo no digo que eso sea malo, porque la gente requiere explicación, pero yo preferiría que primero respondiera y luego explicara. Bueno, todos quisiéramos que pasara eso con todos los candidatos. Por supuesto, pero estoy hablando de, sobre todo, la primera fase. Ahora pasó también con Piñera lo mismo, o sea, pasó con Guillé lo mismo que con Piñera. En la medida que se fue desarrollando el programa, fue ganando seguridad y prestancia. Yo creo que ambos candidatos se vieron presidenciables. Yo creo que el formato ayudó a eso, a que ambos actuaran como eventuales presidentes y se mostraron de esa manera frente a los suyos. Sí, tenerlos en pantalla dividida, además ahí fue un acierto del director Cristian San Miguel. Voy con Fidel Oyarzo de vuelta para saber a quién tiene todavía esperando a esta hora para conversar con nosotros en este Medianoche Especial. Fidel. Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, estamos terminando de digerir este debate presidencial en el cual, admitámoslo, sí hubo confrontación de ideas. Estamos junto al presidente del Partido Socialista y senador electo por la región del Maule, el senador Álvaro Elizalde. Senador, ¿qué le pareció? Yo sé que usted cree que ganó Guillé, pero dígame al menos por qué. Bueno, en primer lugar a mí me parece que efectivamente hubo un intercambio de ideas, el formato de debate fue más dinámico y eso permitió contrastar los puntos de vista de los candidatos y obviamente creo que las propuestas de Guillé dan cuenta de la demanda de los ciudadanos, de esta demanda generalizada por cambios profundos para avanzar en justicia social, para profundizar nuestra democracia. En ese sentido creo que las propuestas de Alejandro Guillé sintonizan más con precisamente lo que los chilenos quieren para el futuro. Y a su juicio estas propuestas de Alejandro Guillé, planteadas y esbozadas esta noche, ¿llegan al electorado frente amplista? Yo creo que llegan a todos los chilenos, a los que votaron obviamente por otras alternativas del progresismo en primera vuelta, también a muchos que no concurrieron a votar y que esperamos que nos apoyen el próximo domingo 17 de diciembre. Yo soy convencido que mientras más ciudadanos voten, mayor respaldo va a tener la opción de Alejandro Guillé. En ese sentido tenemos un desafío enorme por convocar a que los ciudadanos, las ciudadanas efectivamente concurran a votar el próximo domingo. ¿Y usted cree que va a votar más gente, efectivamente? Pues es un desafío también de los partidos. Usted preside un partido. Bueno, es parte del desafío que tenemos por delante, motivar, convocar para que concurran a votar la mayor cantidad de ciudadanos el próximo domingo. Bien, muchas gracias, senador. Y eso fue todo. Sí, sí, que estamos haciendo planteamientos rápidos. Bueno, ya va a haber más tiempo. Oiga, usted va a ser senador a partir del 11 de marzo. Nos vamos a seguir viendo durante mucho tiempo, pero de verdad que queríamos un planteamiento más bien acotado sobre lo que usted estima de lo que pasó en este debate presidencial. Ya, senador, muchas gracias. Ya, Juan Manuel, nos pedía aquí el senador electo que fuera más largo, pero... Qué elegante tu explicación, Fidel. Oye, sí. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta yo al aire? Sí, a ver, pregúntelo, va. ¿Cuánto fue el rating del debate? Entiendo que estaba por los 45, 46 puntos. Muy buen rating. Sí, lo que significa que hay interés, por supuesto, de la gente de ver también los planteamientos de los candidatos. Eso es mucha gente. Intenso vitrineo. Mucha gente. Sí. Ojalá que la gente que lo vio vaya a votar. Vamos a ver. Ojalá que se traduzca en eso. Gracias, Fidel, te pasaste. Un abrazo. Listo. Buenas noches. Listo, un abrazo. Vale, aprovechemos de mirar también cómo ha sido el comportamiento en redes sociales y particularmente en Facebook. En esto es experto el conductor de Medianoche también, Felipe León. Ayúdanos un poquitito a entender, Felipe, cómo ha estado ese comportamiento y en particular en qué temas. Ya, vamos a revisar porque justamente en los temas, a ver, termina el debate, pero la gente sigue conversando, sigue hablando, sigue debatiendo, probablemente también agarrándose en redes sociales, sí o no. Sí, claro. Sí o sí, perdón. Bueno, y justamente dentro de los temas más comentados, que fueron los que están acá en pantalla, tenemos educación, que se mantiene como el tema más comentado de la noche. Obviamente todas las gráficas van a la baja porque ya la gente se está yendo a dormir, la gente se está desconectando de las redes sociales. Tenemos economía, se mantiene también arriba como el segundo tema más comentado, reforma previsional, reforma tributaria, los dos temas probablemente más comentados en ese ámbito en particular. Educación, también está, hablaba de economía, ahora de educación también, la reforma, cuando se habló respecto del tema del CAE, también uno de los temas más cliqueados, más interactuados, más mencionados. Luego nos vamos más abajo, delincuencia, que esa es la pregunta, se la planteaba a ustedes para que la respondan después. ¿Por qué está delincuencia metido entre los temas más comentados? Sí que tal vez no fue uno de los grandes temas que se comentó dentro del debate.
Y finalmente la reforma de las pensiones, que cambia hace poquito este parámetro, porque antes estaba metido salud, estaba metido también temas de género, que fue uno de los temas también comentados durante esta noche. Esto podría decir que uno en el análisis es el promedio de los temas más importantes que le importan a la gente, porque prácticamente son los 5 mismos temas que estaban antes del inicio del debate, estaban acá, en el promedio del día. Por lo tanto, la gente finalmente termina inclinándose aparentemente en los mismos temas que le han importado durante el día, independiente de los cambios que han habido en esta parte en las últimas horas. Y vamos a lo último, que tiene que ver con los candidatos. Alejandro Guillé, que ha tenido la mayor cantidad de menciones probablemente durante esta jornada, interacciones, luego Sebastián Piñera, que ha ido en descenso. Sin embargo, de todas formas, este número en particular, en el detalle, lo vamos a tener ya mañana con un análisis de Facebook, sabiendo cuántas personas interactuaron con Alejandro Guillé y cuántos lo hicieron con Sebastián Piñera durante todo el día. Antes de terminar, quería también mencionarte el tema de las tendencias de Twitter, porque no solamente se habló mucho en Facebook, que es una de las redes sociales, también mucho en Twitter. Y hasta hora de la noche, por lo menos las tendencias que tiene Chile, 9 de las 10 tendencias que tiene actualmente, en estos momentos, hasta ahora, Twitter, son respecto al tema del debate. Algunos directamente con el nombre del candidato, debate en Atel, por cierto, el hashtag que más usó durante la noche, y el resto tiene que ver con temas anexos que se dieron durante el debate, por ejemplo, los nombres de algunos periodistas y también algunos temas, por ejemplo, como el juez Calvo, que fue una de las preguntas que se le hizo a Alejandro Guillé. Gracias, Felipe. Voy a volver contigo para que hagamos un resumen final. Hay temas que sí resultan interesantes, pero uno probablemente de los que se instala con mucha fuerza, que también lo plantea José Antonio Neme de Mega, que se refiere al de la salud. Bueno, le tocó por sorteo a él, las áreas temáticas estaban sorteadas con anterioridad, los candidatos no sabían qué periodista preguntaba sobre qué tema, de hecho ni siquiera sus propios compañeros tenían claro las preguntas que harían, porque como a cada uno le asignaban los temas, pero él aborda una cuestión que es bien interesante respecto de intervenir en el mercado de los medicamentos propiamente tal. Y ahí cuesta un poco conseguir respuesta de ambos candidatos al principio, como que los pilla por sorpresa, tengo la sensación. No sé si te pasa a ti lo mismo. Sí, puede ser un tema muy específico que no está tan detallado en el programa de ninguno de los dos. A pesar de que él cita ejemplos muy concretos de cómo los gobiernos han tenido que ir abordando una realidad que es muy cotidiana. Sí, y que se ha ido como abordando en la lógica de parches, ¿no es cierto? Soluciones intermedias, soluciones parciales, cosas que uno dice, bueno, se agradece, pero que no son una solución general, sino muy acotado. Yo creo que uno de los puntos, no es casualidad en que haya coincidencia, ambos terminaron coincidiendo. De hecho, Sebastián Piñera dice, bueno, yo coincido con Alejandro Guillé respecto de que hay un tema respecto de los precios. Algunos miran la farmacia, otros miran los laboratorios, pero claramente en Chile los precios de los remedios están por sobre lo que estamos conociendo de nuestros países y hay algo que hacer ahí, hay algo que intervenir y quizá lo que se hizo en energía, que si no me equivoco el mismo José Antonio Neme lo usa como ejemplo, puede ser, es decir, potenciar la competencia más en el ámbito de los laboratorios, que es más difícil, sí, es un mercado mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los remedios no son un commodity, salvo los genéricos. Cuando un laboratorio tiene un remedio, es dueño de un remedio, en el fondo el resto no tiene mucho cómo competirle, salvo con otros remedios de otras enfermedades, pero no son commodity, digamos, que yo puedo comprar en cualquier laboratorio, salvo los genéricos. Tanto le cuesta a Sebastián Piñera primero responder si efectivamente es una muy buena idea del alcalde Jadwe, en particular el de las farmacias populares. Él más bien hace una referencia, ya que estamos en la lógica del término genérica y no reconocimiento específico, entendiendo que además el alcalde Jadwe está en las antípodas políticas de Sebastián Piñera, como el propio candidato Alejandro Guillé también elaboraron una respuesta sobre los medicamentos y se va sobre el sistema de salud en términos generales. En 2 oportunidades en esos 6 minutos de debate. Le cuesta construir ahí una respuesta en un tema en el que, no quiero decir lo pillan por sorpresa, pero como que probablemente, como bien dicen ustedes, no estaba dentro del programa de gobierno en el detalle, ¿no? A pesar de que tenía una propuesta súper concreta, que es la universalización del sistema de farmacias comunitarias y el establecimiento de un poder de compra que suministre los fármacos a esas farmacias. Pero lo plantea casi al final. Me extrañó que no fuera su primera respuesta, ¿qué quieres que te diga? Pues yo lo había escuchado en otro evento hablar en detalle de eso. Ahora, lo que me llama más la atención es que ninguno, ni Sebastián Piñera ni Alejandro Guillé, dijo lo que había que decir, a mi juicio, frente a la pregunta del periodista de José Antonio, que la regulación de precios hoy día, en el diseño institucional que tenemos, es inconstitucional. No.
Pero claro. No es inconstitucional. Pero por supuesto. No, depende de cómo se haga. Establecer... Espera. En el área de la salud depende del tipo de medicamento. En el área de la salud depende del tipo de medicamento, no es inconstitucional. Depende del tipo pero de... establecer una normativa que fije precios, que es lo que planteó Neme y lo que se ha hecho en Argentina, por ejemplo. Establecer... Pero no es lo que hacen ni las farmacias populares ni tampoco la otra alternativa. No fijan precios, lo que hacen es obtener mejores precios. Yo sé. No, ¿quién le cita? Lo que estaba planteando... Le cita el caso francés. Lo que estaba planteando José Antonio Neme es lo que han hecho otros países, que es derechamente fijar mínimos y máximos. Y eso no se puede. Ninguno de los candidatos dijo. La verdad es que la respuesta de Guillet debió haber sido que eso es una de las razones que exige cambio constitucional. Que en algunas áreas determinadas, particularmente en la provisión de derechos tan esenciales como la mantención de la vida y la salud, pueda haber política de fijación de precios y establecimiento de ganancias. El único espacio donde nosotros tenemos eso es cuando hay un monopolio absoluto como el... Ya está bien, pero dame un segundo. El gas o dame un segundo. El agua. Antonio Neme plantea 3 ejemplos. Uno es el francés, que fija precio. El otro es el de la industria brasileña, que el Estado toma la fabricación de los antirretrovirales en el caso de las personas contagiadas con el virus del VIH. Y en el caso argentino, donde traspasa directamente subsidio a las personas que más lo requieren para poder financiar la compra de medicamentos. Le pone 3 ejemplos, le dice si tienen ellos alguna alternativa o fórmula. Ahora, más allá de eso, lo que sorprende es que, como bien dicen ustedes, les cuesta elaborar una respuesta frente a un tema, lo que da cuenta, en el fondo, de que la multiplicidad de temas en los que se tienen que hacer cargo los candidatos es brutal y probablemente sometidos a debates de este tipo, en algún momento van apareciendo temas en los que, bueno, nadie puede manejar al detalle o al dedillo cada una de las cosas, me imagino, ¿no? Ahora, ¿hay algún otro que les haya saltado a ustedes como atípico del debate? Pregunto, por ejemplo, Alejandro Guillet es consultado por Connie Santamaría sobre el tema del juez Calvo. Un tema que le vuelve a aparecer siempre a Alejandro Guillet. Pero donde ya ha sido recurrente. Sí. Pero a mí me lo escuchemos la cuña. Vamos a escuchar lo que se dijo frente a esto. Va de inmediato, viene ahí dando la vuelta por la sala de dirección y entra las declaraciones. Escuchemos. ¿Qué garantías no daba el juez Calvo por el hecho de ir a usar una gay y por qué era una conducta reprochable? Y en la investigación del caso nosotros descubrimos que el juez frecuentaba lugares de sexo clandestino, no eran legales, no eran formales, y además donde entraba todo tipo de gente. Nosotros nunca hemos hablado ni siquiera de la sexualidad de él, hablamos de los comportamientos, no la identidad sexual. La investigación que hizo la Corte Suprema habló de conducta reprochable. ¿Usted encuentra que ir a usar una gay es una conducta reprochable? La Corte Suprema, en su resolución, en el cuaderno de remoción, habló de comportamiento reprochable. Yo soy un convencido que las autoridades de un Estado, empezando por el presidente de la República, tiene que dar el ejemplo, los ministros, subsecretarios, senadores, diputados, tienen que tener comportamiento adecuado al cargo. Yo creo que al juez Calvo le destruyeron la vida por ser homosexual. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cada persona es dueña. ¿Usted cree que lo que hicieron, la denuncia que hicieron era porque era homosexual? Yo creo que finalmente ese fue el fondo de la denuncia, porque él estaba siendo chantajeado por alguien por el hecho de ser homosexual y le destruyeron la vida. No estoy asignando culpa y responsabilidades, pero sí que a una persona, por el solo hecho de ser homosexual, le destruyeron su carrera como juez de la República. Ahí hay una frase que es dura de Sebastián Piñera respecto a Alejandro Guillet. Voy contigo primero. Sí, yo creo que a mí me llama la atención que Alejandro Guillet, este es un tema que se me ha preguntado desde el debate primera vuelta y antes de las entrevistas que él ha sometido, y no ha logrado encontrar una buena respuesta. Yo creo que es un tema que le queda incómodo, que lo pone en una posición incómoda respecto de sectores que normalmente están apoyando su candidatura. Entonces, no logra encontrar una respuesta satisfactoria ni explicar bien esto es lo que él considera una conducta reprochable, porque aparece como algo moralizante. Eso no lo logra cerrar bien. Y le da la oportunidad, una de las pocas oportunidades que hemos visto a propósito del formato, ¿no es cierto?, que es la réplica. Es decir, de que si tu rival no logra cerrar bien un tema, le da una oportunidad en el tema valórico, que se ha sorprendido Alejandro Guillet, es el que toma la ofensiva a Sebastián Piñera, le dice, mira, me parece, y hace el juicio de valor, dice, me parece que es que en el fondo que una persona sufra el detrimento en su carrera profesional producto de su opción sexual o condición sexual, es abiertamente discriminatorio, y no solo eso, sino que es algo injusto. Entonces le plantea un escenario, un frame al tema del juez Calvo, quizás distinto y que descoloca un poco a Alejandro Guillet. Conversaba con un grupo de periodistas que estábamos viendo el debate y coincidíamos todos
que sorprende que Alejandro Guillé, sabiendo que esta es una historia que generalmente le vuelve a parecer, no tenga articulada una respuesta más clara y más corta frente a un tema que lo va a perseguir quizás cuánto tiempo. Más corta, no sé, es un déficit habitual. Pero tiene una explicación que ha repetido insistentemente y que es la misma. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Él dice lo que por lo demás reafirma luego Piñera. Piñera dice que estaba siendo extorsionado el juez. Guillé lo que dice era susceptible de extorsión y en consecuencia un juez susceptible de extorsión es peligroso que lleve una causa de esa naturaleza. Claro. ¿Ah? Y por lo tanto lo que hace Piñera es complementar. Piñera no está acusando a Guillé de haberle destruido la vida. Lo que está diciendo es que era extorsionado. Lo que dice la frase textual de Piñera es: al juez Calvo le destruyeron la vida por ser homosexual. Pero antes dice... Por eso digo... Antes dice estaba siendo extorsionado. Por eso digo, la frase textual de Sebastián Piñera es la que acabo de citar. Exacto. Al juez Calvo le destruyeron. Exacto. No se refiere a Alejandro Guillé necesariamente. Y previamente ha dicho que estaba siendo extorsionado por eso. Y quien dice que es una conducta reprochable no fue Alejandro Guillé, pero bien lo dice, sino que es la Corte Suprema. La explicación puede ser correcta de Guillé, perdóname, pero convincente. Porque la explicación tiene que lograr las dos cosas. Es correcta porque, como lo explica Pepe, tiene razón, es correcta la explicación, pero es poco convincente porque al final lo que hace, y eso es lo que aprovecha Sebastián Piñera, pone el daño por delante, el daño a una persona. Finalmente, de lo que uno recuerda, el gran damnificado, el que fue dañado en materia profesional, fue el juez Calvo, y fue a propósito, ¿no es cierto?, de esta investigación con cámara oculta. Le aparece a Sebastián Piñera en los temas valóricos también la pregunta nuevamente sobre el matrimonio igualitario. A ver si podemos recordar también lo que ocurre en ese momento cuando se le pregunta sobre qué es lo que piensan también personas cercanas a Sebastián Piñera, pero que no están de acuerdo necesariamente con la posición que ha asumido el candidato frente a la posibilidad, sus hijos, que estaban sentados al lado. Déjame presentar la parte en la que Connie Santamaría le pregunta al candidato. Lo que yo pienso que no me conteste es que con el acuerdo de unión civil, porque eso que el es matrimonio, que sí se puede hoy día. Que el matrimonio, por su naturaleza, por su historia, por la complementariedad entre un hombre y una mujer, debe ser entre un hombre y una mujer. Pero sí en nuestro gobierno vamos a perfeccionar el acuerdo de unión civil para que no haya ninguna discriminación arbitraria. Ahora, ¿se siente más cercano a Felipe Kast o a José Antonio Kast en el tema valórico? Mire, en algunas cosas con uno y en otras con otro. A mí me resulta completamente incomprensible que tú perfecciones una figura para que no haya discriminación. No entiendo, no se entiende eso. ¿Ah? ¿Tú votaste el acuerdo de unión civil? ¿Ah? ¿Tú lo votaste? Y yo, por supuesto. ¿Y lo votaste a favor? Y yo, por supuesto, lo impulsé. ¿Cuál era el sentido, entonces? Y lo que le faltó decir a la periodista, entre paréntesis, cuando él dice yo no estoy a favor del matrimonio igualitario, pero impulsé el acuerdo de unión civil, lo que tendría que haberle preguntado a la periodista, mínimo a mi juicio, es por qué no llevó a votación ese proyecto. Porque la respuesta clara es porque una parte de mi coalición no me dejó llevarlo a votación. Claro. Y al final un proyecto que puso él en el Parlamento terminó siendo aprobado y impulsado por el gobierno que le sigue. Es decir, el acuerdo de unión civil probó la dificultad, para no decir la incapacidad, de llevar un proyecto progresista en esa materia por parte de un gobierno encabezado por Sebastián Piñera. Bien, yo prefiero un presidente que mantiene sus convicciones pese a cualquier cálculo electoral y explica lo que tiene que explicar y de alguna manera, porque el origen de la pregunta, de hecho el contexto que le da la periodista Santamaría al inicio es: usted en algunas cosas ha cambiado de opinión, le dice. En este tema, ¿también ha cambiado de opinión? Y él dice: no, tengo convicción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y de ahí pasa la opción de que lo que sí no toleraría es la discriminación y para eso el acuerdo bien pareja. Uno recuerda, Michelle Bachelet en 2005 dijo que no creía en el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual. Y resulta que ahora cambió de opinión, ahora sí cree. Entonces, es tan legítimo el cambio de opinión como aquellos que mantienen o su convicción personal. ¿Por qué? Porque en estos temas, sobre todo, la experiencia dice en los temas que tienen que ver con valores o con principios, los electores están atentos a la credibilidad y a la sostenibilidad del discurso, no tanto a la posición, porque yo le digo que creer o no creer, no necesariamente estar de acuerdo con lo que propone el candidato. Y yo creo que en eso Sebastián Piñera opta por un camino. Dice, aquí yo no puedo pestañear, no puedo dudar, porque la gente está diciendo, si yo permanentemente he sostenido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, más allá de cualquier cálculo, tengo que
refrendar eso porque yo lo considero parte de mis principios, mis valores. Uno de los temas que más le importa a la gente, definitivamente lo muestran todas las encuestas, es parte de las discusiones, de las conversaciones, ha generado debates, ha sido el de las pensiones. Ambos se refirieron al particular frente a preguntas esta noche. Vamos a mirar en un momento más también lo que está ocurriendo y cómo se ha ido comportando el mundo a través de las redes sociales frente a este debate. Vamos a hacer la primera pausa y con Felipe León estamos de vuelta aquí de inmediato en este Medianoche Especial. Espérenos que ya volvemos. Estamos de vuelta en este Medianoche Especial. Volvemos con Pamela Araya. Tenemos pendiente ahí todavía una parte de las conversaciones con el público que estuvo acompañando a los distintos candidatos presidenciales. Sí, y una parte que no alcanzamos a mostrar en vivo porque se retiró antes. ¿Quién fue? Hablamos de Cecilia Morel, la esposa del candidato Sebastián Piñera, que todavía no terminaba la última intervención, pero ella ya se estaba retirando. ¿Por qué? Porque también quería bajar a acompañar a su marido en el punto de prensa. Conversamos, fue muy cortito, eso sí, no quiso explayarse mucho, pero les presentamos lo que pudimos hablar con ella. Creo que Sebastián ha estado tremendamente sólido, que tiene conocimiento no solo de su programa, sino que incluso tiene más conocimiento del programa de don Alejandro Guillé que lo que tiene el propio candidato. Y tiene un manejo de todos los temas porque él ha sido un hombre dedicado a la cuestión pública, como se dice, desde hace muchos años. Es un hombre tremendamente estudioso, trabajador y dedicado a lo que él hace y tiene muy buenos equipos. Y por lo tanto creo que la solidez que le ha demostrado ya del conocimiento, de las respuestas, de no caer en dogmatismos ni no caer sobre todo en falsedades o en equivocaciones, creo que ha sido una diferencia muy importante. Gracias. ¿Qué esas falsedades? No falsedades, equivocaciones pueden ser. Ahí estaba la impresión de Cecilia Morel, que hay que recordar también que ha tenido un rol bien importante en la franja televisiva del abanderado de Chile Vamos, uno de las tantos integrantes de su equipo que vino hasta acá, pero por supuesto ya su esposa también estuvo parte de su familia acompañando entonces al abanderado. Pamela Araya también en otro lugar dentro de Televisión Nacional donde se efectuó este debate presidencial, el último de esta campaña 2017. A descansar, Pamela Araya. Nos vemos mañana, que estés bien, buenas noches. Sí, nos vemos, que estén bien. Buenas noches también. Uno de los temas sobre los que se le preguntó a los candidatos a cargo de nuestra compañera Consuelo Saavedra fue el tema de las pensiones. Vamos a recordar lo que dijeron ambos candidatos y luego lo conversamos con nuestros invitados. En nuestro proyecto hay un incentivo para que voluntariamente las personas que posterguen su edad de jubilación tengan un aporte adicional. Reciben más beneficios y postergan la Y edad. que cuando se jubilen, ese mayor ahorro por haber postergado su edad de jubilación, la mitad va a su cuenta de ahorro individual y la otra mitad lo puede retirar para comprarse una casa, hacer un emprendimiento o lo que ellos quieran. En el caso de Alejandro Guillé, me parece que esas promesas de que aguántese hasta los 70 años, ¿a quién le dan empleo en Chile a 70 años? ¿En qué realidad vivimos? Cuando aquí a los 60 años no le dan pega, le va a estar alargando qué cosa, el tormento. Por eso es voluntario. Por esa razón, nosotros por eso no cambiamos. Pero obligar a la gente que quiere trabajar. Que termine, por favor, Oiga, pero Alejandro obligar Guillé. a la gente que quiere trabajar a no poder trabajar me parece también un absurdo. ¿Puedo hablar? Sí, pero 5 segundos. Vean, no, pero que si no... Ya, Ahí se le fue el tiempo, igual logró completar la idea en todo caso Alejandro Guillé. Parto contigo, Pepe Out. Ahí hay una buena respuesta de Alejandro Guillé. En la práctica sabemos que hay muchas personas que primero extienden efectivamente su edad de jubilación, o sea, la postergan, pero también hay muchas personas que pasados los 52, 53 años les cuesta mucho encontrar trabajo cuando lo pierden y por lo tanto, en el fondo, estamos hablando de quienes han logrado sostenerse en la pega y que no los hayan cambiado por generaciones más jóvenes. El caso y la situación de la que está narrando y describiendo Sebastián Piñera es la de los funcionarios públicos de planta que efectivamente se quedan esperando una mejor jubilación. De hecho, nos obligan a los gobiernos a generar incentivos al retiro, porque si no se produce un cuello de botella y no hay la renovación necesaria en el Estado. Pero mira, lo que prueba esta conversación, primero que tiene una complejidad técnica y una obligatoria complejidad técnica, porque no se trata de decir un par de eslogan y resolver un problema que tiene que ver con la economía,
que tiene que ver con los ahorros de las personas, que tiene que ver con la expectativa de lo que va a recibir cuando cumpla la edad de jubilación, que tiene que ver con el mercado laboral, en fin. Ahora, aquí hay diferencia. Ahora, lo que a mí me llama más la atención es que Sebastián Piñera, que al principio aparecía como una especie de promesa de reversión de un camino realizado por este gobierno, quizás por el mejoramiento de la evaluación del gobierno, por un lado, y por otro lado, la primera vuelta que mostró finalmente que hay un 45% que creía o que estaba por revertir y un 55% que quería más bien o seguir o profundizar. Él cambia, habla de AFP estatal, empieza a hablar de gratuidad, es decir, se baja de los caballos ideológicos, ya queda lejos, incluso ya no especifica, y ahí también me faltó el periodista que le preguntara, si usted va a bajar el impuesto a las empresas, ¿cuál es el impuesto que va a subir para mantener la carga tributaria? Gonzalo. Yo creo que en materia de pensiones encontramos un buen tema donde pareciera estar más cerca Guillé y Piñera. De lo que pareciera. De lo que pareciera. Ambos plantean terminar con el monopolio de la AFP. Siendo que es un punto álgido, porque finalmente, claro, ambos continúan con el sistema AFP, le quitan el monopolio solamente, es decir, buscan hacer reformas dentro del sistema actual. Ninguno de los dos, bueno, en este caso el que verdaderamente tiene la tentación es Guillé, no cede, y hay que reconocérselo, no cede a la tentación del no más AFP, toma distancia Guillé del no más AFP, en lo que le puede tener costos electorales, pero hay que reconocérselo porque de alguna manera sostiene como política pública a largo plazo, se da cuenta de que el país no resiste un cambio brusco de modelo en ese sentido. Lo dijo, al día siguiente de la primera vuelta presidencial. Sí, al día siguiente fue al matinal de Mega, y ante esa pregunta, porque en el fondo en la concesión del Frente Amplio, él dice, seamos serios, no se puede terminar con el sistema de AFP, no está en mi programa de gobierno, no pretendo terminar con el sistema, sino que darle competencia. Por eso vale la pena recordar en eso, Pepe, solo por eso vale la pena recordar distinta que Sebastián Piñera respecto al monopolio. Se parecen en cómo abordan el tema pensiones, porque Pepe, y quiero rescatar lo que lo dijo Pepe, este es un tema complejo de resolver. No hay una fórmula. No hay una fórmula. ¿Puede haber eslogan fáciles para convocar a gente en la calle? Sí. ¿Es un tema doloroso? Sí, sin duda. Es un tema doloroso. Pero no es un tema abordable con soluciones fáciles. Van a ser soluciones complejas de acuerdo al caso a caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que hoy día está ahorrando pensando en su pensión futura a una que ya está jubilada y por lo tanto la única solución esperable para él de mejoramiento viene del Estado, viene de la capacidad de la sociedad de hacer la reflexión de decir, ¿sabes qué? A estas personas que ya están pensionadas y que vivieron sin capacidad de ahorro, la tenemos que resolver como sociedad y tenemos que provocar una diferencia. Entonces, el hecho de que sea un problema complejo, yo creo que, y que a los dos lo abordaron con la complejidad necesaria, habla bien de la política, habla bien de los candidatos. Pero tuvieron dos diferencias relevantes y que las hizo ver tanto Piñera como Guillé. Una, la idea de sostener un ahorro estrictamente individual, y la idea de que un componente de ese ahorro tenga un sentido colectivo y solidario. Es decir, que haya una dimensión de reparto, es decir, una dimensión de tu ahorro que le sirva para mejorar las pensiones de hoy. Y Piñera dice, no, todo el ahorro de uno tiene que ser para uno. Y esa es una diferencia conceptual. Y Sebastián Piñera plantea, en cambio, fortalecer el pilar solidario con 42.000 millones a través de impuestos generales. Claro, es un tema que sea una diferencia técnica de cómo hacerlo, porque finalmente a mí lo que no me gusta de eso, yo entiendo la solidaridad y está bien. Yo creo que sería un poco dicotómico, falso, decir que hay uno que es solidario y el otro no. Ambos buscan mejorar las pensiones. Es los medios. Yo prefiero, cuando se habla de cotización, ¿qué entiende la gente? Mi cotización, mi producto de mi trabajo. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, tenemos que hablar de impuestos generales. Así se ha hecho en el pasado y yo creo que es bueno mantenerlo en ese sentido. Déjame darle una última mirada también al comportamiento en redes sociales con Felipe León, que conoce muy bien además ahí los vericuetos de cómo la gente en Facebook particularmente, Felipe, estuvo hoy día comentando los principales tópicos de este debate. Sí, quisiera redondear el uso de nuestro live data de Facebook, solamente para aclarar algo que se ha preguntado mucho a través de redes sociales también, y que preguntan si esto tiene que ver con alguien que ganó o perdió en redes sociales. No, aquí lo que tiene que ver es quién obtuvo la mayor cantidad de interacciones, principalmente quién fue el más comentado, sobre quién quería más opinar la gente, que es lo que finalmente se refleja
refleja en esta gráfica donde Guillé tuvo mayor cantidad de comentarios y luego Sebastián Piñera estuvo bastante por debajo. Ser claro en eso, no refleja quién ganó o quién perdió, no. ¿Qué candidato tuvo mayor cantidad de opiniones durante el debate y post-debate también? Y vamos también a revisar lo que está en Twitter, porque después del debate se han activado también las redes sociales de los candidatos. En particular, comenzamos revisando a Alejandro Guillé, quien señalaba hace 47 minutos, recién terminado el debate, un poquito después: quiero que el país sepa lo que se vota este domingo, son 2 visiones de Chile. Estamos en condiciones de asegurarles educación y salud a la inmensa mayoría de los chilenos. Podemos cambiar Chile desde el punto de vista de las personas y no el de los negocios. Hashtag debate Anatel, que fue su Twitter. Luego también estuvo comentando, no la cuenta oficial de Sebastián Piñera, sino la cuenta de su hija, Magdalena Piñera, quien se tomaba una fotografía justamente con el expresidente, aquí felicitando a nuestro padre: estuviste muy bien, humilde, con propuestas, se vienen, hashtag tiempos mejores para los chilenos. Fueron parte de los comentarios entonces que se emitieron después del debate a través de Twitter, otra red social que también se usa mucho para comentar acá en nuestro país. Juan Manuel. Felipe León, contigo volvemos en un momento más para que conversemos también sobre un par de otros temas que han estado dando vueltas durante el día. A los dos les quiero agradecer el que hayan estado sentados con nosotros aquí. Tienen su minuto, sus 30 segundos de 30 segundos, mira, no soy experto en redes sociales, pero yo creo que aquí la clave era quién se equivocaba o cometió un error en el debate. Y siento que Alejandro Guillé corrió un riesgo. Lo vamos a ver mañana, porque generalmente es lo que se comente mañana en el desayuno y en redes sociales. No resolver el tema CAE correctamente le puede terminar costando mañana repercusiones, porque mañana lo que va a pasar, le van a ir a preguntar nuevamente a su jefe programático si esta vez sí le va a hacer caso o no, porque la diferencia es sideral en términos de los recursos involucrados. O sea, la suspensión del pago, que es lo que defiende Rosales, jefe programático de Guillé, cuesta en torno a los 350 millones. Lo que dijo Alejandro Guillé y sostuvo hoy día, cóbreme la palabra, cuesta casi 3.500 millones. Entonces la pregunta va a ser esa mañana: ¿con qué se va a quedar finalmente Guillé? ¿Algo que agregar, Pepe? No, bueno, lo que dijo Guillé justamente que eso definirá la gradualidad del pago. Pero quiero decir que yo espero una segunda vuelta de infartante. ¿Ah? Yo creo que los números que dio la primera vuelta... ¿Cuál es tu pronóstico? Presagian empate técnico. Empate técnico. Yo creo que la elección se va a resolver. Votos? La elección se va a dirimir por 20.000 a 40.000 votos de diferencia en favor de uno y otro. Yo, por supuesto, apuesto a Guillé, pero era que no. 50,3 versus 49,7 me dijiste en comerciales. Exactamente, un máximo de 6 décimas de diferencia. Máximo de 6 décimas. Yo no soy cabalero, pero después de lo vivido el día sábado en Concepción, ese triunfo de Colo-Colo campeón con la estrella 32, me hizo recordar que el 2009, también esa vez frente a la Universidad Católica, Colo-Colo salió campeón. Y Sebastián Piñera va a repetir, yo creo, que los números del 2009. Va a andar entre el 51,5, por ahí va a andar. 48,5 es una distancia más o menos de 2 puntos. Lo que sí, la participación yo creo que va a ser mejor que la del 2013, pero sin duda va a ser inferior a la de la primera vuelta. Perfecto. Les quiero agradecer a los dos que hayan estado hasta esta hora de la noche conversando con nosotros en este programa especial post-debate. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa. Volvemos, todavía nos quedan un par de cosas que actualizar. De inmediato estamos con ustedes. Esperemos. Volvemos junto a Felipe León para contarles también que el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue internado de urgencia durante esta tarde en la clínica alemana. Frei debió ser trasladado de urgencia hasta el centro asistencial debido a unas molestias en su cabeza que presentó durante esta jornada, lugar en que se le diagnosticó un hematoma subdural, afección que obligó a su intervención inmediata. De acuerdo a lo informado por la clínica alemana y la familia del exmandatario, la cirugía se desarrolló con éxito, por lo que ahora se encuentra bajo observación, pero en franca recuperación, la que deberá seguir adelante por unos días más internado en este mismo recinto. A través de la red social Twitter, la presidenta Michelle Bachelet envió su apoyo y deseos de pronta recuperación, valorando el rol que Frei Ruiz-Tagle ha jugado en el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. El expresidente Eduardo Frei consultó en nuestro servicio de urgencia por algunas molestias. Fue evaluado por nuestro equipo de urgencia y se determinó que tenía un hematoma subdural. Se fue intervenido quirúrgicamente esta misma tarde. Él actualmente ya salió de su cirugía, se encuentra estable y en buenas condiciones, despierto. ¿Ese hematoma es producto de una caída? No hay antecedente de algún traumatismo, alguna caída que haya sufrido, lo cual se puede ver en algunos porcentajes de estos casos.
la solución al problema era quirúrgica y por lo tanto hubo que operarlo de urgencia, pero gracias a Dios ya salió del pabellón, está bien, está consciente, estamos muy contentas, tranquilas, porque salió todo bien, así que eso, darle las gracias a todo el mundo que se ha preocupado por él, hemos recibido muchos mensajes de cariño. Bien, con este dato estamos llegando al final de esta edición especial de Medianoche, hoy junto a Felipe León, su conductor titular por lo demás. Nos vemos durante la semana, tenemos Informante el día miércoles. Mañana yo me junto con ustedes en vía pública por el canal 24 Horas. Y ahora sí que Hora 24 también en canal 24 Horas, todas las informaciones durante toda la noche. Que estén muy bien. Gracias por habernos acompañado, que estén bien, buenas noches.